Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos acompañan. Ya tenemos 100 conectados. Vamos a dar 2 minuticos para arrancar mientras se conectan los demás. En unos minutos damos inicio. Listo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conversación sobre desarrollo de proveedores. Sin duda estamos pasando por un momento único y muy retador en nuestra historia, pero la invitación de hoy es a que veamos esta situación desde una perspectiva de oportunidad. Ya tenemos 138 conectados. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy, a nuestros panelistas. Doy la bienvenida a Santiago Londoño, gerente de ASEP. Santiago tiene 20 años de experiencia en desarrollo de estrategias, procesos comerciales y de negocios, dirección de equipos, y ha sido líder en empresas de sectores como el cosmético, aseo personal, hogar, textil, electrodomésticos y servicios. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Catherine. Buenas tardes para todos y simplemente decirle a la Andy, a Catherine y a Alejandro, gracias por invitar a CEP a esa conversación y a mí en su representación. Muchas gracias a ti, Santiago. También nos acompaña Andrés Felipe Gómez, gerente general de Grupo Familia. Andrés ha participado exitosamente en diferentes proyectos de crecimiento acelerado de organizaciones a través de la innovación, procesos de internacionalización, transformación digital, fusiones y adquisiciones. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Tienes el micrófono en silencio. Catherine, un gusto saludarte y a todos los que nos acompañan. Igualmente un saludo muy especial a la Andy por promover este espacio y esperando que todos se encuentren muy bien y cuidándose mucho. Muchas gracias, Andrés. Y nos acompaña Santiago Echavarría, director del Centro de Ciencia y Tecnología para Antioquia. Todos lo conocemos como el CTA. Santiago ha participado en el diseño de metodologías de medición de la productividad y es coautor de varias publicaciones enfocadas en productividad y competitividad. Además, cabe mencionar que el CTA ha sido nuestro gran aliado en la ANDI Antioquia en los programas de desarrollo de proveedores durante varios años. Bienvenido, Santiago. Catherine, un saludo muy especial, gracias a la Andy. Qué rico que estemos aquí para conversar de este tema que consideramos que es muy oportuno, y a los compañeros de pantalla, un saludo muy especial y a todos. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, en esta pandemia yo creo que se ha desatado una ola de solidaridad y colaboración, y esto ha hecho mucho más visible la importancia de trabajar con proveedores y aliados para superar brechas que hemos tenido de materias primas, flujos variables de comercio exterior, desarrollo de nuevos productos e incluso pues temas financieros para poder lograr permanecer a flote. Hoy el país tiene una oportunidad de fortalecer la capacidad productiva en todos los sectores, fomentando los encadenamientos locales y la compra nacional. Así que el reto es apropiarse de una visión de cadena que nos permita superar las brechas en competitividad y productividad, y traduzcamos esto en innovación, transferencia de tecnología y buenas prácticas. Hoy vamos a dividir la conversación en 2 bloques. Primero vamos a tener un bloque donde vamos a conocer la experiencia de estas empresas y de Santiago como asesor de las empresas en el programa de desarrollo de proveedores y cómo esto contribuye a las empresas. Y finalmente vamos a ver cómo esto se ve reflejado y cómo cobra más importancia y nuevos retos con el reto de la pandemia. Para los espectadores y los que nos acompañan, tenemos un módulo abajo de preguntas y respuestas. Ahí pueden escribirnos sus preguntas, las tendremos en cuenta para realizársela a los panelistas.
Arranquemos entonces con una pregunta para Andrés y Santiago Londoño. ¿Qué grado de contribución puede tener el desarrollo de proveedores en la estrategia de la compañía? ¿Qué beneficios les ha brindado? ¿Quién quiere arrancar? ¿Santiago o Andrés? Santiago, adelante. Andrés. Bien. Primero la A, entonces arranco yo, mi Andrés. Bueno, entonces, como decías, Catherine, este tema es bastante relevante y más ahora, donde todas las compañías debemos fortalecer ese tejido industrial de Colombia y poder generar estrategias para esa reactivación. Yo quiero empezar mencionando cuál es el propósito de un programa de desarrollo de proveedores como el nuestro. Es garantizar el crecimiento y desarrollo de nuestros aliados estratégicos al mismo ritmo de ASEP, garantizando esa competitividad, sostenibilidad a través de relaciones gana-gana y de largo plazo. Cuando uno desarrolla estos programas con los proveedores, con esos aliados estratégicos, se abordan muchos procesos, procesos de calidad, procesos de ingeniería, procesos de costos, inclusive procesos de cultura organizacional, en fin. Por lo tanto, los beneficios que se obtienen van acorde a las etapas que se van desarrollando en un programa de desarrollo de proveedores. Y si los miramos desde la primera etapa o en el corto plazo, los primeros beneficios que uno encuentra es mejoramiento de la calidad, mejoramiento de los niveles de servicio, la competitividad, la flexibilidad. Cuando ya vamos a un mediano plazo, ahí encontramos beneficios y empezamos a ver ahorros mucho más tangibles en toda la operación logística, en la certificación de proveedores, en la madurez de los modelos de producción. Y si ya vamos más a un largo plazo, encontramos entonces ya temas bastante relevantes como son modelos de continuidad de negocio, de sostenibilidad e inclusive inversiones compartidas en tecnología, en equipos, en procesos que favorezcan a ambas partes. Y ahí, para mí, lo más importante, los beneficios más importantes, y sobre todo hoy con lo que estamos viviendo, es poder lograr desarrollar proveedores locales que nos permita sustituir proveedores internacionales, pues porque al final, mientras más cerquita estemos de nuestros proveedores, mientras más alineados estemos como cadena de valor, mientras más visibilidad tengamos y más facilidad de movernos en los ritmos de acuerdo al entorno, pues va a ser mucho mejor para todos. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿cuáles son los beneficios que en ASEP hemos obtenido? Son muchos, y voy a dar algunos casos. Por ejemplo, un proveedor de tubos quemadores, que son componentes para nuestras estufas, aumentó su capacidad industrial en un 54%. Entonces eso nos ayuda a tener la tranquilidad de que el crecimiento de ASEP va a estar soportado también por un proveedor. Otro proveedor de otros componentes también para la categoría de calefacción aumenta su productividad en un 52%. Hay un caso muy bonito y es con los aliados estratégicos de transporte. Anteriormente teníamos 28 proveedores de transporte y con este programa terminamos en 5 y trabajando con ellos obtenemos, con uno de ellos, por ejemplo, obtenemos ahorros de 800 millones de pesos, que esos ahorros se comparten entre ambas partes. Y ahí quiero enfatizar en algo. Un programa de desarrollo de proveedores tiene que estar soportado en la confianza de ambas partes, en poder tener libros abiertos para evidenciar las oportunidades, obtener esos ahorros y compartirlos. Y un último caso, un proveedor que está dentro de este programa, al pasar de un modelo manual o un proceso manual a un proceso semiautomático, logra un ahorro en tiempo del 72%. Entonces, así hay muchos casos. ¿Y cómo se pega eso a la estrategia? Un programa de desarrollo de proveedores se pega a la estrategia por varias aristas. La primera, cuando uno dentro de la estrategia administra los riesgos estratégicos, tiene que asegurar la continuidad del negocio y seleccionar muy bien a los proveedores que estén alineados y que le den esa continuidad al negocio que le apunta la estrategia. Otra forma como le apunta la estrategia. La competitividad no solamente es en el precio, es en la calidad, es en el servicio, es en esa alineación de esos valores corporativos. Y por lo tanto, un programa de desarrollo de proveedores le apunta también a ese aspecto de la estrategia. Entonces, para concluir, no gastar más tiempo en mis compañeros, un buen programa de desarrollo de proveedores es fundamental y más ahora con un entorno de tanta incertidumbre donde esa volatilidad, donde esa capacidad de adaptación es clave
para que no una empresa, sino toda una cadena de valor pueda salir adelante, porque esto, si lo hacemos solos es imposible. Y por eso no todos los proveedores pueden hacer parte de un programa de desarrollo de proveedores. La clave está en seleccionar aquellos que efectivamente puedan generar esas relaciones gana-gana y de largo plazo. Muchas gracias, Santiago. Yo creo que nos quedamos y ahí resaltamos dos partes, ese soporte soportado en la confianza de ambas partes. Yo creo que eso es clave y ya empezamos a notar unos tips y unas claves que tenemos acá y cómo esto genera relaciones de largo plazo y de valor que incluso llevan a inversiones y a desarrollo de proyectos compartidos. Muchas gracias, Santiago. Me faltó mencionar algo. En un programa de desarrollo de proveedores se pasa de conversar de transacciones a generación de valor y eso es fundamental en esto. Perfecto, muchas gracias. Andrés, cuéntanos. Catherine, pues me atrevería de pronto a complementar un par de puntos adicionales a los que Santiago acaba de compartirnos. Pues la respuesta corta a tu pregunta es que la contribución de un plan de desarrollo de proveedores a la estrategia organizacional de cualquier compañía es enorme. Esa es la respuesta corta. Desde nuestra compañía, una de nuestras mayores prioridades en materia de sostenibilidad siempre ha sido el desarrollo constante de nuestros proveedores, pues ellos son esos aliados estratégicos que nos permiten habilitar el cumplimiento de esos estándares en nuestros procesos productivos y asimismo nos permiten garantizar y poder ofrecer esas propuestas superiores de cara al servicio, a las soluciones que nosotros dentro de nuestras categorías entregamos al mercado. Dentro de esas capacidades competitivas estratégicas que hemos declarado en Grupo Familia, el desarrollo de relaciones, primero, cercanas, relaciones de largo plazo, basadas en confianza, esa palabra es supremamente poderosa, pero sobre todo en donde la excelencia y la innovación es un gran pilar, los proveedores tienen una gran responsabilidad. En nuestro caso, poder contar con más de 5.000 proveedores, que más que proveedores son aliados o socios de negocio, a quienes permanentemente más allá como lo dice Santiago, más allá de una relación transaccional, los invitamos a ser parte de nuestro proyecto de compañía. ¿Y de qué forma activamos ese círculo virtuoso? Les compartimos nuestra estrategia, les compartimos nuestras prioridades, les compartimos nuestros retos e inclusive nuestros sueños, nuestros lanzamientos, todo lo que tenemos al interior de la organización, buscamos transferírselo coherentemente de la forma adecuada a todos esos aliados de negocio. Y de esa forma lo que buscamos es que la relación con todo este portafolio de proveedores trascienda de un rol de proveeduría hacia un rol de aliado de negocios o de business partner, que evita que en el tiempo cada uno de estos aliados se comoditice. Es evitar la comoditización de esa relación para que no se quede únicamente en el rol transaccional y en el tiempo, por el contrario, crezca, se desarrolle, genere valor compartido en relaciones basadas en confianza, reitero, y crezcan ellos de la mano con nosotros y nosotros de la mano con ellos. Entonces, el principal aporte de los proveedores a la estrategia es, primero, calidad, es segundo, excelencia en el servicio, es innovación. Definitivamente la innovación es un punto supremamente importante en esa relación construida. La confiabilidad es supremamente importante y tal vez un poco de lo que hemos detectado que más nos solicitan inclusive los proveedores independiente del tamaño, porque aquí cuando se habla de desarrollo de proveedores se pudiera acotar muy rápidamente un tema de desarrollo de pymes o de pequeños proveedores. Es desarrollo de proveedores en toda su extensión. Grandes proveedores, inclusive proveedores multinacionales, grandes tecnológicas, proveedores de software. Es un ecosistema que tiene que conspirar a favor de la estrategia corporativa y en contraprestación lo que hemos encontrado, el principal requerimiento que nos hacen estos aliados es retroalimentación. Es que haya mucha comunicación, es que les compartamos los retos de la compañía para que ellos puedan volver a trabajar con sus equipos y sigan alimentando ese ciclo virtuoso de mejoramiento continuo e innovación
que es definitivamente la palanca más grande de crecimiento que puede tener cualquier compañía. Muchas gracias, Andrés. Ahí quedan varias cosas. Resalto pues la excelencia y la innovación como gran pilar de estos programas. No sé si tienes algún ejemplo o alguna experiencia concreta que nos quieras contar muy brevemente que te haya dejado algún caso específico de desarrollo de proveedores. No, pues hay muchísimos. Digamos que de cierta forma yo resaltaría muchos proveedores. Nosotros, dentro de todo el portafolio de proveedores, prácticamente el 90% de nuestros proveedores son locales. Esos 90% de proveedores locales responden por el 70% de las compras de nuestra compañía, pero ahí hay un número que a mí me parece más impactante. El 60% de las compras de nuestra compañía responden o tienen una responsabilidad en esas pymes de este país. Entonces, esas pymes nos transfieren a nosotros una gran agilidad y lograron, por ejemplo, en medio de esta coyuntura que estamos viviendo, reaccionar muy rápidamente, y más adelante les puedo compartir, reaccionar muy rápidamente porque una compañía como la nuestra, dedicada a la innovación, construcción de marca, desarrollo de nuevos productos, el portafolio de productos o los lanzamientos que estábamos diseñados y listos para lanzar al mercado en febrero, en marzo o en abril, tuvimos que hacer una rapidísima reconfiguración de todo este portafolio de cara a las nuevas necesidades y tendencias que estamos viviendo. Y esos proveedores locales, por ejemplo, los proveedores de material de empaque, los proveedores de suministros químicos, los proveedores de fibras, que luego también les puedo contar un poco más para no extenderme demasiado, fueron capaces de ser súper ágiles para acompañarnos en adaptar las soluciones que teníamos que ofrecer al mercado prácticamente en tiempo récord. Lo que normalmente a un proveedor le tomaba 6 meses en desarrollar, en medio de esta crisis lograron hacerlo en 6 semanas o menos. Y eso para nosotros, esa agilidad fue tal vez el mayor valor agregado que rescatamos, especialmente los proveedores locales y de las pymes, porque acompañaron tremendamente esa adaptación del portafolio y responder a todos estos picos de demanda, que también luego les puedo compartir un poco más de cómo adaptarnos rápidamente a la cadena de suministro. Entonces eso para mí es un gran logro que digamos que se evidenció durante estos momentos y que no resulta únicamente de un momento de crisis, sino que es el resultado de una relación de largo plazo. ¿Cómo fuimos capaces de reaccionar tan rápidamente? En la medida que había una relación de largo plazo. Entonces, yo creo que esa relación construida y entendiendo las prioridades fue lo que les permitió a ellos adaptarse muy rápidamente. Bueno, Andrés, así es. Yo creo que esto nos resaltó esa ventaja que tenemos de tener proveedores cerca y cómo la tenemos que aprovechar. Santiago Echavarría, a ti no te va a tocar la parte tan buena. Queremos que nos cuentes, según tu asesoría, cuáles son esas principales brechas, las dificultades, los obstáculos que han encontrado en esos programas o que tienen los proveedores o contratistas locales cuando hay que abastecer bien esos servicios. Sí, Catherine, gracias por la pregunta, pero quisiera arrancar diciendo que estoy muy feliz escuchando a Santiago y a Andrés por el enfoque que le han dado al tema. Y a eso me permite explicar la otra cara de la moneda. Cuando nosotros hace ya muchos años, más de 10 años, visualizamos el tema de proveedores como una estrategia de desarrollo territorial para mejorar la competitividad del territorio en general, pues hoy se ve muy obvia, pero hace 10 años no era tan obvia o más, pero el fundamento tiene que ver básicamente con que hay unas brechas muy grandes, como tú lo dices, en términos de productividad del valor, en términos de generación de valor entre las empresas, digamos, cliente o ancla o tractoras, como usualmente se llaman, y sus proveedores. Otras latitudes, digamos, de economías más desarrolladas, esas brechas están más o menos en que la productividad de una empresa pyme, proveedora de una empresa grande, puede llegar hasta un 35% menos. Pero en nuestras economías no es así, no es así. Entonces tenemos unas brechas que pueden ir
digamos, hasta el 50, 60%. O sea, hay una distancia muy grande. Entonces, ahí aparecen todas las dificultades. Por un lado, porque la empresa grande necesita respuestas de calidad, necesita respuestas de costo, necesita respuestas de oportunidad, velocidad, y porque la empresa proveedora pues no tiene esas capacidades muchas veces, no tiene la estructura, puede que no tenga la cultura, puede que no tenga la inversión en los activos suficientes, y hace entonces que las brechas sean muy difíciles de cerrar, y ahí es donde aparecen las dificultades. ¿Cómo entender esto no como una estrategia de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, como Santiago lo mencionó? Porque definitivamente si no cerramos las brechas, esto no es un ejercicio que puede entenderse como de responsabilidad social empresarial, sino que es un ejercicio, y más ahora en el contexto de que estamos viviendo de la pandemia y hacia adelante, como un ejercicio casi que de supervivencia territorial, en el sentido de plantear esto como una gran estrategia de desarrollo. Entonces las dificultades son más de entender la estrategia, de entender el enfoque, de entender el tema de relacionamiento, porque la mayoría de las empresas anclas entienden estos programas muy en las áreas de abastecimiento o compras o adquisiciones, independiente del nombre. Y esto no es un tema transaccional para comprarle al proveedor una materia prima o un servicio lo más barato posible, para luego poder sacar pecho y decir que del presupuesto asignado me ahorré X o Y pesos. Entonces es un tema de enfoque, esa es la principal dificultad, tanto en la empresa grande como en la empresa pequeña. Perfecto, gracias Santiago. O sea, dirías que los factores, un factor clave para que esos programas de desarrollo de proveedores sea exitoso es tener claro el enfoque y la estrategia de ambos lados. Sí, nosotros pues dentro del modelo que trabajamos, que lo hemos acuñado como el decálogo porque se basa en 10 principios, digamos que todo gira alrededor del concepto de empresa extendida, no una relación por un lado una empresa y por el otro lado la otra empresa, sino de pensar conjuntamente un proceso de desarrollo, o sea, un proceso de empresa extendida, de encadenamiento real. Y en la medida que tanto, digamos, las dos puntas lo entiendan, el desarrollo no lo para nadie, pero requiere mucho trabajo de enfoque y mucha conversación, mucha generación de confianza y en un tema meramente transaccional. Muchas gracias, Santiago. Sí, es ahora empecemos a hablar de qué papel, y como lo mencionaba Santiago, qué papel han tenido ACEP y Grupo Familia como empresas ancla en el apoyo a los proveedores en medio de esta pandemia y viceversa. Cómo los proveedores han apoyado a las empresas y cómo han sido claves en medio de esta pandemia. Si quieren, empezamos al revés, empecemos con Andrés. Muchas gracias, Caterine. Pues a tu pregunta, posiblemente varias reflexiones. Una, el hecho de que Grupo Familia, por las categorías en las que participa, tuviera esa responsabilidad superior de estar operativa desde el primer día de esta crisis que hoy estamos viviendo, de nuestra primera pandemia. Digamos que de cierta forma esa necesidad y esa misión y ese propósito superior de ofrecer esas soluciones de higiene y aseo tan importantes ahora más que nunca, nos ofreció como compañía, por un lado, una oportunidad supremamente importante que, como muy bien todos sabemos, no todas las industrias tuvieron la misma oportunidad de poder continuar operativas en medio de esta crisis. Pero al mismo tiempo, esa bendición, por un lado, de permanecer operativos en medio de esta crisis, al mismo tiempo nos trasladó un reto superior por todas las implicaciones, por todas las adecuaciones prácticamente en tiempo real de los protocolos de bioseguridad para que cada una de las personas en la primera línea de nuestras operaciones estuviera segura, le pudiera transferir esa seguridad a su familia, pero al mismo tiempo el hecho de que eso estaba sucediendo en nuestra compañía le transfirió al mismo tiempo la oportunidad de que prácticamente el 100% de todos nuestros proveedores
pudieran seguir operando igualmente. Entonces, esto era una conexión de la cadena logística muy importante con inmensos retos y les transfirió de la misma forma una inmensa responsabilidad a ellos, a las personas que hacen parte de sus compañías y a sus familias. Pero esta historia no es de corto plazo. Otro punto muy relevante es eso que ya hemos hablado suficientemente, es esas construcciones de confianza de largo plazo, en donde entre las compañías, entre esa alianza estratégica que se realiza entre el proveedor, y me gusta mucho el concepto de Santiago, en donde el desarrollo de proveedores no es un tema asistencialista, sino que esto es una relación de excelencia, de innovación, gana-gana, y que en momentos, por ejemplo, en nuestro caso, de tanta volatilidad, con impactos tan profundos como los que vimos tempranamente durante las cuarentenas en los diferentes países de Latinoamérica, con los impactos que eso tenía, por ejemplo, en temas de tasa de cambio, el poder contar nuestra compañía con un portafolio y con un grupo de aliados y proveedores locales que mediante eso que comentábamos hace unos minutos, desarrollos con innovación, con agilidad, transfiriendo excelencia y eficiencias en el proceso, se pudieron compensar tremendamente esos impactos macroeconómicos que si no existiera esa vocación, esa relación gana-gana, necesariamente hubiera terminado en una transferencia al mercado. Pero fuimos capaces de absorber todos esos impactos macroeconómicos gracias a ese trabajo conjunto, lo que fue una contribución enorme, por un lado, en la continuidad de la operación de los proveedores, pero también la continuidad de la operación de nuestra compañía, pero por el otro lado, de que las millones de familias que acceden a nuestros productos no iban a ver impactado su bolsillo por un cambio de la posición de costos y que no necesariamente teníamos que transferir al mercado. ¿Gracias a qué? Gracias a esa simbiosis con nuestros proveedores que fuimos capaces de readaptar, que les hablaba ahora, muy rápidamente y absorber. Es que una variación del 25% en la tasa de cambio en nuestra compañía genera unas inflaciones de costos gigantescas que si no se genera esa sinergia proveedor-compañía, era imposible absorber y se logró. Se logró en tiempo récord, se logró absorber 100% gracias a esa relación construida con los proveedores. Espectacular, Andrés. Yo creo que ahí esa parte de absorber impactos gracias al trabajo conjunto, ahí unimos ese concepto que Santiago nos decía de empresa extendida y se evidenciada totalmente y cómo afecta incluso financiera y estratégicamente la empresa. Muchas gracias, Andrés. Santiago. Bueno, yo quiero empezar diciendo que esta coyuntura ha puesto a prueba esas relaciones de aliados estratégicos, esa filosofía organizacional de organizaciones conscientes, y de verdad que nos ha puesto un reto enorme. Cuando esta coyuntura se ha vivido en diferentes fases, dependiendo del entorno que se esté enfrentando en el momento. Entonces, cuando empieza la coyuntura, lo primero que hace ACEP es definir unos principios rectores para poder tomar decisiones más fácil y más rápidas, que desde luego son decisiones que impactan a los grupos de interés. Y dentro de esos principios rectores están enmarcados dentro de esa filosofía organizacional y esos valores, y uno de nuestros valores es esa cercanía, como la integridad también. Entonces, cuando empieza toda esta coyuntura, lo primero que hacemos nosotros es estar muy cerquita, pues lo primero es desde luego velar por el cuidado de la salud y el bienestar de todas las personas, que de hecho eso es transversal, eso no solamente para los colaboradores de ACEP, sino también para nuestros proveedores in-house o aliados estratégicos. Pero hablando específicamente de los proveedores y aliados estratégicos, lo primero que hacemos es tener una cercanía y una comunicación permanente de todas las decisiones que se están tomando en tiempo real, con el fin de darles visibilidad, por un lado, y por otro lado también tratando de alinear que las decisiones que ACEP estaba tomando en ese momento fueran coherentes con las decisiones que estaban tomando nuestros aliados estratégicos en cuanto al bienestar y la salud de las personas,
en cuanto a la preparación para esa reactivación o esa continuidad de negocio. En fin, entonces digamos que la primera fase de no saber qué hacer era mucha cercanía, comunicación y visibilidad. La segunda fase, que es cuando se permite la reactivación, y en el caso particular de ASEP, por ser mercancías de ordinario consumo, los decretos del gobierno nacional, digamos que relativamente temprano, nos permiten operar las fábricas con muchas restricciones. La construcción de los protocolos de bioseguridad fue clave. Y fue clave no solamente construcción de los protocolos de bioseguridad para ASEP, sino también compartirlos con esos aliados estratégicos, ayudarlos a construirlos, porque no ganábamos nada que ASEP pudiera operar y que nuestros proveedores no pudieran operar. O no ganábamos nada si ASEP estuviera bien protegida desde los protocolos y existiera un riesgo de contaminación por parte de nuestros proveedores. Entonces, en esa segunda fase de reactivación, trabajamos muy fuerte en los protocolos, los compartimos y construimos con nuestros aliados estratégicos, buscamos prender, si lo podemos llamar de esa manera, las plantas para que jalara lo más rápido posible a toda la cadena de esos proveedores y le generara dinamismo a esos proveedores y empezaran a sentir un alivio inclusive emocional de sentirse que ya podían activar a su personal. Al mismo tiempo, en esa fase de reactivación, los apoyamos mucho en ese acercamiento con las entidades financieras para tener acceso a recursos, para poder beneficiarse de todos los, digamos, beneficios, y perdónenme la redundancia, que dio el gobierno. Inclusive nosotros tenemos un programa con Bancolombia que se llama Prometeo y está enfocado a esos aliados estratégicos para créditos de modernización, y estábamos también aquí ahora buscando para apoyo a capital de trabajo. En fin, entonces los apoyamos en ese acercamiento con las entidades financieras y empezamos a buscar modelos financieros que ayudaran a aliviar la caja de toda la cadena. Porque vuelvo e insisto, en estas situaciones y siempre uno tiene que asegurar que toda la cadena se beneficie. Como dice nuestro fundador, que cumple 101 años el 2 de agosto, los buenos negocios son donde ambas partes ganan, ambas partes se benefician, de lo contrario no es un buen negocio. Entonces, hicimos todo eso y al final yo creo que lo más importante y relacionado con un programa, con un buen programa de desarrollo de proveedores es que frente a una crisis le ayuda a uno a mitigar por lo menos algunos riesgos o a enfrentarlos de una manera distinta. Esta coyuntura es muy compleja, es nunca antes vivida, tiene muchas situaciones muy diferentes a cualquier otra coyuntura o crisis que se haya vivido, pero estoy seguro que un aliado estratégico proveedor que antes de la crisis o la coyuntura, participando en un programa de desarrollo de proveedores, tuviera su capital de trabajo en un punto óptimo, tuviera unos inventarios sanos, tuviera por lo menos algo de un plan de continuidad de negocio, tuviera una cultura organizacional fuerte, con la gente conectada, con un modelo de gestión, enfrenta distinto esta coyuntura a un proveedor que no estuviera participando en un programa de desarrollo de proveedores. Entonces, a lo que voy es que estas iniciativas lo que buscan es pensar en un todo, pensar en una cadena de valor y distribuir lo mucho o lo poco en toda la cadena para que todos vamos reactivándonos y aprendiendo, porque aquí todos hemos aprendido mucho. Entonces, cuando nosotros prendemos plantas y empieza a crecer la demanda por las estrategias que hemos tenido, por las estrategias del gobierno, nos encanta que todos nuestros proveedores también sientan ese jalonazo porque estamos recuperando empleos, estamos evitando que se desaparezcan muchas compañías y estamos fortaleciéndonos alrededor de un propósito superior. En este caso, y Andrés lo mencionaba ahora, uno de los fundamentales de un plan o un programa de desarrollo de proveedores es que ese propósito superior, esos valores corporativos, sean transversales a toda esa cadena, a los proveedores, a los clientes. Y en nuestro caso, nuestro propósito superior es hacer familias y hogares felices, y eso incluye las familias de los colaboradores, las familias de los proveedores y los valores desde la integridad, porque aquí también entra a jugar en esta coyuntura los valores y ser muy evidentes. Respetar las reglamentaciones y los decretos del gobierno, actuar con integridad, con esa cercanía, con esa apertura al cambio de que todo es distinto y que ya tenemos que operar las plantas con restricciones y de una manera distinta, de ser humanos, de saber que detrás lo que hace una compañía o una organización son las personas, y hay una persona, hay un ser humano, hay una familia detrás de eso con miedos, con sueños, y al final también esa capacidad y esa pasión
por vivir en modo crisis positiva, es decir, gestionar esa crisis y ese hoy, pero no olvidar los sueños y todas esas cosas tan bonitas que se han construido entre proveedores, aliados estratégicos y ASEP o en las compañías como las llamas Ancla. Bueno, muchas gracias, Santiago. Ha sido clave esa cercanía que han tenido con los proveedores muchas empresas. Como decías, al final ha sido clave para ayudarlos a gestionar la crisis y hacerlo todos juntos. Muchas gracias. Santiago, ¿cuál crees que sea el papel de los proveedores en esta nueva normalidad planteada por la pandemia? Todo, Caterín, porque es que finalmente las empresas grandes no viven solas. Muchas veces están en la punta de lanza de cara al mercado, pero como Santiago lo decía, pues tienen que jalonar otro montón. Entonces, en ese sentido, quisiera como mencionar dos cosas. Uno es que cuando hablamos de encadenamientos, pues lo lleva uno a la palabra cadena. Cuando lo lleva uno a la palabra cadena, puede avanzar uno hasta eslabones. Pero la fuerza de los encadenamientos de las empresas ancla no depende directamente de la fuerza de la empresa ancla. ASEP o familia, con todo lo queridas que son y que queremos todos que estén muy bien, tiene una dependencia absoluta de los eslabones más débiles. Quiere decir que la fuerza de la cadena está muy asociada a la fuerza del eslabón más débil, y usualmente son los proveedores. Entonces, hay un asunto fundamental con el papel de los proveedores dentro de los encadenamientos. Entender eso implica entender la supervivencia misma de toda la cadena. Entonces, el papel ahí, mirándolo desde el punto de vista positivo, más allá de decir que es que el empleo en el país, el 80% del país son las pequeñas y medianas empresas, más o menos el 35% del Producto Interno Bruto son las pequeñas empresas. Entonces, es una cosa también de una importancia social grandísima lo que estamos hablando. Y específicamente tiene una ventaja gigante. Son lanchas rápidas, son veloces, son más ágiles, pueden ser más cambiantes. Entonces, en este momento de pandemia, que hay que pensar diferente, eventualmente salirse de los protocolos, de los estándares, de los procedimientos operativos de las organizaciones, de ciertas políticas, de innovar, de cambiar más fácil. Hay veces las estructuras de las compañías más grandes pues son más sólidas, son más rígidas, pero al mismo tiempo no son tan rápidas, hay veces en el cambio. Entonces creo que si se han desarrollado lazos de confianza importantes que generen tranquilidad entre las partes, son los proveedores las grandes lanchas rápidas, los peces rápidos que hacen que las grandes empresas salgan adelante más rápido y atiendan obviamente las demandas del mercado que son totalmente erráticas en este momento y cambiantes. Entonces, creo que son la llave de la flexibilidad. Gracias, Santiago. Voy a aprovechar y coger una pregunta que nos hace en el público Lina Jiménez, y te la voy a hacer a ti, Santiago Echavarría. Nos pregunta cuáles son los principales criterios para tener en cuenta para iniciar un proceso de desarrollo de proveedores. Los criterios, pues lo primero es que los programas de desarrollo de proveedores tienen que nacer de la estrategia de la empresa tractora, de la empresa cliente. O sea, eso es fundamental. Quiere decir pues que el objetivo de desarrollar proveedores tiene que ser bien claro, eso es lo primero. Y para mí es que tenga que estar casi que declarado como una, digamos, de las estrategias más importantes. Lo segundo es clave identificar cuáles son los proveedores críticos. Creo que Andrés mencionó una cifra, no la recuerdo, 5.000 tal vez proveedores. Son muchos. Pero en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa de otro sector que tiene 40.000 proveedores. Entonces, tomar la decisión sobre qué proveedores iniciar, por dónde trabajar, implica también aclarar muchas cosas desde el punto de vista de negocio, identificar qué es crítico.
A partir de ahí el relacionamiento es fundamental, establecer unos canales de comunicación abiertos. Poner esto, no, repito, en el nivel directo de un programa de compras, sino como un programa estratégico es fundamental. Bueno, esos son como algunos tips, pero lo primero es, tiene que ser parte de la estrategia, identificar muy bien los proveedores, establecer lazos de confianza vía relacionamiento y comunicación, y luego llevar eso a cosas concretas a través de proyectos de desarrollo, ojalá conjunto, que pueden ser en el campo de la innovación, pueden ser en el tema de desarrollo de nuevos productos, puede ser en calidad, puede ser en excelencia. O sea, los frentes son inmensos a través de proyectos específicos de desarrollo colectivo, conjunto. Muchas gracias, Santiago. Catherine, si me permites, quiero complementar la muy buena respuesta que dio el Santiago, mi tocayo, y es la siguiente. Como él lo dijo, tiene que partir de la estrategia y tiene que tener el compromiso de la alta dirección y tiene que tener visibilidad en la mesa de la dirección de la compañía para otorgar recursos. Y hay otro tema fundamental porque viene una de las preguntas del chat, ¿qué área o proceso debe depender del desarrollo de proveedores? Al final eso es un equipo interdisciplinario. Y más que el área o el proceso del que se dependa, se deben tener claros son los roles, las responsabilidades y ese propósito de desarrollo de proveedores. Porque si se malinterpreta y solamente se entiende como un programa para encontrar ahorros y competitividad, que eso es una resultante de ese programa, y no se ve como un programa integral que le apunte más a la continuidad y a la sostenibilidad, empiezan a resquebrajarse esa confianza de ese trabajo entre ambas partes. Y lo último que quería mencionar para complementar la respuesta de Santiago es que es fundamental que un programa de desarrollo de proveedores esté apalancado en la cultura organizacional de ambas compañías y en el modelo de gestión. Porque si se fundamenta en las personas, es muy frágil porque el día del mañana, si no está esa persona, se derrumba el programa de desarrollo de proveedores. Entonces tiene que tener claro que sea parte de la cultura organizacional, tanto de la empresa ancla como del aliado, y que tenga un modelo de gestión, o si no lo tiene, que se construya. Y hablo de un modelo de gestión de calidad, un modelo de gestión de operación, para que no dependa tanto de las personas. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Andrés, quisiéramos ya entrar un poquito en cómo ha sido la experiencia en este momento y al inicio de la pandemia. ¿Cómo lograron sortear la disponibilidad de insumos que tal vez importabas, que eran claves para la producción de los productos? Pues, Catherine, fueron inmensos los retos. Pues, en primera medida, la incertidumbre creo que era un ingrediente generalizado. Yo recuerdo mucho, eso fue el 29 de febrero, recuerdo una conferencia, una llamada que tuve con un presidente de una compañía basada en Hong Kong para tratar de referenciar lo que estaba sucediendo, y no lo voy a olvidar por dos cosas. La primera es que duró 12 horas esa llamada, pero la segunda es que me dijo, y arrancó así la llamada, de que si yo estaba entendiendo lo que estaba sucediendo es porque no estaba poniendo atención, y empezó a contarme lo que se estaba viviendo en Asia. Y digamos que de cierta forma eso es eso lo que trato como de transferirles, porque en esa incertidumbre generalizada, servir adecuadamente al mercado en medio de las compras de pánico que se generaron en las etapas tempranas de esta crisis y que fueron bastante publicitadas, pues fue un reto gigantesco para nuestra cadena logística. Sería mentiroso decir que logramos anticipar totalmente estas dinámicas que se evidenciaron, especialmente en los meses de marzo, últimas semanas de marzo, primeras semanas de abril, pero sí teníamos ciertas señales de que habíamos recibido tempranamente de aliados nuestros en Europa y Asia que van varias semanas adelante, que van iterando un poco más adelante esto que hoy estamos viviendo en América, y que nos permitieron estar un poco mejor preparados a lo que vivimos acá, que de cierta forma hubo un factor común en temas de comportamiento y reacción del mercado frente a cómo se estaban enfrentando
estas crisis. Por otro lado, lo que hicimos también fue reforzar tremendamente los esfuerzos alrededor de uno de nuestros principales proveedores. Y es que debido a la altísima demanda, no solamente del mercado local, sino en el mercado internacional, uno de nuestros materias primas más críticas se trata de las fibras de papel, ¿cierto? Las fibras son supremamente críticas de nuestro proceso y aunque el 100% de todas nuestras fibras se encuentran certificadas de origen, el papel reciclado es una de las materias primas más importantes de nuestro proceso y que refuerza tremendamente nuestro compromiso con la circularidad. Nosotros en la compañía, en las diferentes sitios de producción, contamos con tecnología que permite que las casi 100.000 toneladas al año de fibras que requiere nuestro proceso puedan volver a circular una y otra vez hasta 3 o 4 veces. Esto es un círculo muy interesante que tiene el proceso productivo nuestro en una materia prima como las fibras. Y hoy en el país hay más de 50.000 recicladores de oficio. Y desde hace más de 11, 12 años, nuestra compañía viene trabajando sistemáticamente con estos recicladores de oficio, que son proveedores estratégicos de nuestra organización. Y más allá de su oficio, lo que hemos venido trabajando sistemáticamente con ellos es de que ellos logren formalizarse a través de cooperativas que nos abastecen de esta preciada materia prima. Y esta relación de largo plazo fue un gran habilitador, fue tremendo habilitador para poder reaccionar a estos momentos tan coyunturales que vivimos, vuelvo y le reitero, como en estas semanas tempranas de toda esta pandemia, y poder abastecer y atender los picos que recibimos. Obviamente, en medio de esta pandemia hemos adaptado absolutamente todo nuestro portafolio, me atrevería a decir. Ha habido una adaptación muy rápida de lo cual nos sentimos supremamente orgullosos de la agilidad con que fuimos capaces de adaptar el portafolio de nuestra compañía de cara a las nuevas necesidades que unas emergían y otras necesidades como que se afianzaban. Y todos nuestros equipos de investigación y desarrollo, las áreas de inteligencia de mercado, toda la cadena de suministro, todos los equipos de las plantas productivas, todas las personas al frente de las operaciones logísticas y de transporte, hicieron unos desarrollos en tiempo récord, anticipando y leyendo todas esas tendencias como desinfección, qué nuevas tendencias aparecían, conteos adecuados, conveniencia, desembolso adecuado para la nueva realidad, productos con características y atributos pensados a esta nueva realidad que estamos viviendo y donde por un lado, por ejemplo, para darles como algunos casos, la tienda de barrio comienza a tener un nuevo protagonismo para acceder a muchos de los productos, no solamente de nuestra compañía, sino de muchísimas otras compañías, por esa realidad económica que hoy estamos viviendo en el país y en donde el consumidor llega a la tienda para hacer el abastecimiento diario o día por medio de los productos que necesita, pero al mismo tiempo también se requieren soluciones adecuadas para ese consumidor o esa persona o esa familia que va a las grandes superficies, porque la misión de compra es diferente, es de abastecimiento y ellos van buscando algo diferente. Entonces, lo que les quiero tratar de transmitir es de que la innovación no es solamente innovación desde producto, en donde obviamente los proveedores tienen un rol supremamente importante, sino también innovación de cara a cómo los productos llegan al mercado a través de los diferentes canales de distribución, y de esa forma también muchos proveedores han sido grandes aliados de nosotros para encontrar esas oportunidades, esos mecanismos para particularizar la forma en que los productos viajan al mercado. Y lo anterior aplica precisamente para muchas categorías de nuestra compañía. Obviamente aplica para geles desinfectantes, aplica para paños húmedos, para eliminadores de olores, productos de desinfección de superficies, toallas de cocina, o inclusive para el mismo portafolio de pañales para bebé, del cuidado de la mascota, que se volvió súper protagonista en estos momentos, o los productos de protección femenina, o inclusive de cuidado del adulto mayor. Entonces, digamos que de cierta forma eso
ha sido un ecosistema y yo quisiera rescatar la capacidad que tuvimos de reaccionar. Solamente fue factible a ese concepto como de empresa extendida que ahorita comentábamos, porque había relaciones de largo plazo construidas para ser capaces de que absolutamente toda la cadena se sincronizara, entendiera las prioridades, se reconfigurara y pudiéramos atender, digamos, todo este pico de compra, de pánico que se generó en las etapas tempranas de la pandemia. Muchas gracias. Ya hemos, en diferentes ocasiones y en diferentes experiencias, hemos resaltado la capacidad de reacción que hubo y la capacidad de absorción de esos problemas macroeconómicos gracias a estas relaciones de largo plazo que estaban construidas con los proveedores. Correcto. Muy bueno. Santiago Londoño, de electrodomésticos a respiradores, esto fue un reto nuevo que se presentó en medio de la pandemia. ¿Cómo fue la experiencia y el trabajo con diferentes compañías de diferentes sectores? ¿Cuál fue la clave para que ese complemento se diera y lograran el desarrollo de este nuevo proyecto? Yo empezaría diciendo que no es de electrodomésticos a respiradores, sino electrodomésticos y respiradores. A ver, esto ha sido un ejercicio muy enriquecedor, de muchísimos aprendizajes. En Colombia hay muchísimo talento, en las universidades, en los emprendedores, en las compañías. Tenemos una gran ventaja, somos muy afortunados en Medellín y en Antioquia, y Santiago está ahí presente. El ecosistema de innovación, de investigación es muy fuerte. Y la alianza universidad-empresa-estado también permite que los proyectos, las ideas, se vuelvan muy rápido realidades y se puedan escalar a nivel industrial. Entonces, de alguna manera, tenemos muchas ventajas. Y con todo este proyecto de los respiradores, que vuelvo e insisto, ha sido un aprendizaje muy bonito, donde tiene un gran propósito superior, y es obvio, y todas las empresas, porque son muchas empresas grandes y chiquitas y instituciones que han participado, han evidenciado que las organizaciones están al servicio de la sociedad y que cuando se tiene ese propósito y esas ganas de servir y no de ser protagonistas, se logran grandes cosas. Hemos encontrado nuevos proveedores, hemos identificado todo ese talento y la capacidad industrial que hay en la ciudad. Y cuando uno trabaja de manera muy alineada con ese propósito superior, los egoísmos y los celos se van disminuyendo. Y las compañías tenemos que ser totalmente claras en decir, yo soy capaz de hacer esto, o este proveedor lo hace mejor que yo, o esta empresa lo hace mejor que yo, para lograr capturar lo mejor de todo este ecosistema, lo mejor de todas esas capacidades y entregar a la sociedad, en este caso, un producto con todas las especificaciones, con toda la rigurosidad y con la tecnología y todos los requerimientos que necesita para poderlo usar, que ojalá no se usen los ventiladores, es decir, ojalá no haya más personas que tengan que recurrir a un dispositivo médico, pero le da la tranquilidad pues también a la ciudad y a Colombia de que hay capacidades y se pueden empezar a desarrollar nuevas industrias, se pueden empezar a desarrollar capacidades y proveedores que habían sido muy buenos en algo y que hoy evidencian que son capaces de hacer otras cosas. Y para terminar, lo que vivimos y los proveedores que empezamos a conocer y con los que empezamos a trabajar no se quedan en el tema de los respiradores, se empiezan a volver posibles aliados estratégicos para otra serie de productos e innovaciones que, como lo decía Andrés, esta coyuntura también nos lleva a fortalecer ese modelo de innovación, pero mucho más ágil, más rápida, con una capacidad de adaptarnos a las necesidades del mercado y encontrar soluciones que hoy las personas y las familias están requiriendo de acuerdo a lo que están viviendo. Por ejemplo, dispositivos de desinfección y elementos que le den bienestar y tranquilidad en sus hogares. Perfecto, Santiago. Generación de esas relaciones de largo plazo, algo que nos queda también para destacar hoy. Ya incluso para empezar como el cierre y respondiendo también a muchas de las preguntas, vamos a centrarnos en una rondita rápida de recomendaciones para las empresas y proveedores que están animadas y que necesitan trabajar esta relación, crear estas
relaciones de largo plazo, este concepto de empresa extendida. Empecemos con Santiago Echavarría, ¿qué recomendaciones darías? Y arrancar ya. El tiempo es oro. Mensaje de esperanza, mensaje de positivismo, porque esto no es un asunto meramente técnico, es un asunto de construir, de conversar, de generar lazos de confianza, porque la capacidad de respuesta es mayor si estamos unidos. El ejemplo de los respiradores que Santiago estaba mencionando es un ejemplo clarísimo de cómo un sistema, un ecosistema de innovación abierta, pero con propósito común, responde. Y en ese ejemplo, yo creo que la recomendación es clarísima, hay que empezar a trabajar ya. No se puede asumir esto como un ejercicio de capacitación, no se puede entender simplemente como un proceso de mejora presupuestal o de reducción de costos que tenga un impacto directo sobre los estados financieros, que sí lo tiene también, que obviamente tiene impactos de ese tipo. La recomendación es verlo como una parte mucho más estratégica de un desarrollo conjunto, de empresa extendida, de desarrollo de futuro, de propósito, realmente mucho más para que las empresas, y ahora también escuché palabras, empresas más conscientes, más sostenibles, una mejor sociedad. Yo creo que es una forma de trabajar conjuntamente que además hay muchas experiencias en el mundo que nos demuestran que son fundamentales. Y haberse llevado toda la producción o muchos de los proveedores afuera, pues hoy hay muchos golpes de pecho de por qué no tenemos ciertas capacidades aquí locales, y no estoy diciendo que eso no sea bueno, pero es importante incrementar la capacidad del ecosistema como tal en términos de desarrollo de proveedores. Entonces, empezar ya. No hay otra salida, ya. Gracias, Santiago. Santiago o Andrés, ¿con cuál seguir? Bueno, si quieren yo complemento lo que decía Santiago como mensajes finales. De todas las crisis salen muchas oportunidades. Y eso puede sonar pues esa frase de cajón, pero es cierto. Y hoy tenemos una gran oportunidad, proveedores y empresas, para fortalecer ese tejido industrial en Colombia. Nada mejor que poder tener proveeduría local, desarrollar nuevas capacidades, porque esta situación que estamos viviendo posiblemente la vamos a vivir de otras maneras más adelante. Y si uno tiene ese encadenamiento, esa cadena de valor bien alineada con esos proveedores, desde luego con una muy buena propuesta desde la competitividad, la calidad, el servicio, esa cultura organizacional, vamos a poder administrar la incertidumbre y la volatilidad de una manera más fácil, vamos a tener mayor visibilidad, vamos a poder adaptarnos al entorno cambiante de una manera mucho más rápida, vamos a lograr mayor flexibilidad. De hecho, lo he mencionado en varios escenarios, esto que estamos viviendo es la mejor maestría en desarrollar la capacidad de adaptación, la flexibilidad y la capacidad de vivir en ese buca, y por eso tenemos que aprovechar tanto proveedores como empresas para fortalecernos, unirnos y desarrollar estos programas que, vuelvo, insisto, no es simplemente para encontrar ahorros, son programas para generar relaciones de confianza de largo plazo, que se pase de la transacción al valor y que aseguremos que toda la industria colombiana, todas las empresas crezcan. Yo me sueño con ese desarrollo de proveedores. No se puede hacer con todos. Andrés decía, todos los proveedores que tienen, hacer tiene 1.200 y pico. Y tiene que seleccionar los proveedores basados en cuáles son estratégicos, críticos y cuáles son capaces de asimilar la filosofía organizacional y son capaces de realmente desarrollar un programa a largo plazo. Entonces, la recomendación es aprovechemos este momento y creámosle a este programa de desarrollo de proveedores que de verdad quiere resultados en el corto y en el largo plazo y nos van a asegurar la sostenibilidad y la continuidad de nuestras empresas. Gracias, Santiago. Andrés, tus mensajes de cierre. Tienes el micrófono. Andrés, aún está en silencio el micrófono. Ya. Ahí. Ya te escuchamos.
Ok, no, lo primero de pronto para cerrar, recogiendo un poco como los conceptos que hemos comentado y compartido tiene que haber tremenda coherencia de valores y principios para el desarrollo de estas relaciones. En medio, si no hay principios y valores compartidos, caer en el terreno de la incoherencia es muy fácil. Entonces tiene que ser algo que tiene que ser declarado tempranamente para acelerar por un lado las decisiones y segundo fortalecer y promover algo que en nuestro caso es muy importante y es esa confianza y visión de largo plazo. Principios como estar visibles, principios como comunicar permanentemente, ser transparentes, el estricto cumplimiento de las leyes y la regulación no es negociable independiente de las eficiencias que eso pueda ofrecer, no ofrecer nunca 100% sensación de control, lo hemos hablado ampliamente, adaptabilidad y agilidad. Nosotros hemos encontrado inmensas oportunidades en medio de esta crisis y tal como lo dijo Santiago Londoño, o sea, pareciera frase de cajón, pero nadie ni nadie, ni una persona, ni ningún profesional, ni ninguna compañía puede darse el lujo de desperdiciar una crisis. Puede desperdiciar el lujo, nunca puede desperdiciar la oportunidad que le da una crisis para capitalizar muchas oportunidades que en otros momentos o sería imposible o sería mucho más difícil. Y atención, una cosa es capitalizar las oportunidades y otra cosa es ser oportunístico. Y es esa línea delgada en la cual no nos podemos permitir caer y que hace parte como de ese ecosistema de confianza que se debe generar entre las compañías y sus proveedores. Desarrollar ecosistemas de innovación es supremamente clave. Ahorita también Santiago nos compartía acerca de lo que emergió alrededor de ese proyecto tan bonito de los respiradores, que como muy bien lo decía, ojalá se quedaran ahí empolvados, pero qué bueno tenerlos disponibles en caso de que lo necesitemos. En nuestro caso, por ejemplo, un desarrollo muy bonito que se gestó tempranamente de toda esta crisis como resultado de ese ecosistema de innovación, es ese desarrollo que venimos trabajando del desarrollo de máscaras de alta capacidad de filtración como resultado de la co-creación de diferentes compañías que simplemente pusieron sobre la mesa sus capacidades y sus ganas de salir adelante y de ser solidarios con el momento que estamos viviendo. Y un concepto que, vuelvo y reitero, lo hemos mencionado mucho, la innovación, pero digamos que en estos momentos, posiblemente la palabra que más tengo instalada en mi cabeza es la recursividad, donde luego de una relación de construcción y de compartir retos, hoy tal vez más que nunca, luego de nuestras reuniones con diferentes proveedores y nos despedimos de esa reunión, el proveedor nos dice, Andrés, tal vez no sé ahora cómo, pero déjame, yo voy con mi equipo y vuelvo con una propuesta. Y cada vez los no se puede son menos. Y eso lo que hace es revelar tremendamente ese espíritu emprendedor de empujar hacia adelante, de esa innovación, de esa capacidad tan instalada en el ADN colombiano que tenemos, pero sobre todo porque en ese ecosistema se genera un entendimiento del impacto de la contribución de lo que todos hacemos en millones de familias que requieren, por lo menos en nuestro caso, acceder a nuestro portafolio de productos de higiene y de aseo. Entonces, eso para mí es de lo más valioso porque se generan unas relaciones de confianza tremendamente poderosas, donde se comparte, y veo un poco como las preguntas que hay en el chat, se genera valor compartido, se transfieren sinergias y eficiencias entre las partes, se crea un modelo de relacionamiento usualmente, y ahorita también lo mencionábamos, cuando se habla de proveedurías y las organizaciones, se tiende mucho a hablar de las áreas de servicio al cliente o de compras, pero no, eso ya es un modelo bastante obsoleto. O sea, la forma en que los aliados y los proveedores se conectan a las compañías independiente de su tamaño, se conecta a través de las áreas de investigación y desarrollo, se conecta a través de las áreas de mercadeo, se conecta a través de los centros productivos, se conecta a través de las áreas de ventas. O sea, no es una relación transaccional, no es una relación únicamente en donde cuéntame qué necesitas para yo revisar si mis
costos te lo puedo ofrecer. No, es una creación de mucho más valor agregado, entendiendo los retos que tiene la compañía y desarrollando capacidades hacia adelante y hacia atrás. Entonces, la confianza y la resolución de largo plazo es tal vez lo que yo más rescato de todo este proceso de desarrollo. Muchas gracias, Andrés. El momento actual sin duda nos ha dejado una lección y es aprovechar esa ventaja y ese efecto diferenciador que tenemos con los proveedores cerca. Entonces, de transacciones a generación de valor. Muchas gracias a todos, a los espectadores. Tuvimos cerca de 250 conectados. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, Santiago Londoño, Santiago Echavarría y Andrés. Nos vemos en 15 días en nuestro próximo webinar que va a ser sobre movilidad inteligente. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Cuídense mucho. Que estén muy bien y gracias y se cuidan. Chao. Chao. Chao, Santiago. Chao. Chao, Santiago. Que estés bien, Andrés, Caterina. Suerte. Chao los dos antes, que estén bien. Gracias.